esto ya es casi el final. Bueno, estos son los ácidos nucleicos, otras macromoléculas, moléculas muy grandes que se encuentran en el núcleo de las células humanas. Nosotros tenemos en el cuerpo un montón de células internas. Adentro de las células hay una zona muy pequeña que es el núcleo. Dentro de eso está toda nuestra información en alguno de estos dos ácidos nucleicos. Hay dos muy conocidos que escucharon muchas veces. Uno es ADN, el otro es ARN. ADN es ácido desoxirribonucleico. Rarísimo, vamos a ver qué partes, qué grupos funcionales hay ahí adentro. También son moléculas grandes, complejas, hay que estudiar ciertas cositas. Bueno, ¿qué es lo que tiene el ADN? El ADN tiene mucha información genética de nuestras células. Desde que nacimos tenemos células con mucha información que venía de nuestros papás. Esa información se va trasladando de célula a célula. Células nuevas reciben esa información en una zona que se llama genoma. Parte de esta genoma tiene lo que se llaman los genes. Nosotros tenemos los genes, que después por eso estamos transmitiendo de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a los que vengan después. El gen lo que hace es elaborar proteínas. Esas proteínas, yo les había dicho en otras situaciones, cuando vimos la parte de proteínas, nosotros necesitamos en el cuerpo, hay 20 proteínas que vienen a partir de aminoácidos esenciales, 20 que son esenciales, los necesitamos, de los cuales 9 tenemos en el cuerpo, los otros los necesitamos de los alimentos. Pero los 9 que están en el cuerpo están dentro de las proteínas que se van elaborando a partir del ADN. Vamos a ver qué es eso, es como una computadorita que tenemos en el cuerpo. Va elaborando esas proteínas. Esas proteínas que está recibiendo se le va a transmitir ¿a quién? Al ARN. ¿Qué es ARN? Es el ácido ribonucleico. Después vamos a ver qué es eso, desoxi o no desoxi. Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. Es un detallecito cortito de la diferencia. ¿Qué hace ese ARN? Traduce toda esa información que yo tenía del ADN y lo lleva a otra zona que se llama ribosomas. Las ribosomas es un lugar donde se va a hacer otra síntesis, o sea, se va a elaborar proteínas. O sea que estos núcleos, estos ácidos, son núcleos donde se elabora, se sintetiza y se elabora proteínas. Dentro de nuestros aminoácidos esenciales o de los que vienen de los alimentos. Por eso cuando hablan toda la parte de metabolismo y todo eso, tiene que ver con todos los procesos que se van produciendo. Entonces necesitamos que los hidratos de carbono reaccionen, que los lípidos reaccionen, que las proteínas reaccionen, que los ácidos nucleicos o cualquiera de estos dos, el ADN o el ARN, estén reaccionando también para que todo nuestro cuerpo esté funcionando bien. Ahora, si por ahí alguna de las proteínas a las que llegamos tienen algún error, ahí tenemos las fallas humanas. Siempre, por eso a veces tiene un problema de enfermedades o algo así, porque hay alguna síntesis, una elaboración de proteínas que no se produce correctamente. Yo lo que quiero es que entiendan la estructura general de estos dos ácidos, que tienen una diferencia pequeña entre los dos. Pero los grupos funcionales, no a lo mejor todas las excepciones que podemos tener, pero es muy importante reconocer cuál de los dos es y qué pasa cuando se van uniendo entre ellos. Porque en realidad este ácido nucleico, ADN o ARN, se junta un montón de veces. Es como los polisacáridos, es como las proteínas, son un montón de estructuras que se van uniendo una con la otra. Por eso son todas macromoléculas. Vamos a ver qué estructura hay ahí. Bien. El ADN y ARN son macromoléculas grandes que provienen
de mínimo 2 o 3 grupos funcionales, pero van a tener que tener para el ADN y ARN necesitamos 3 grupos funcionales como mínimo. Uno es el desoxirribosa, beta-desoxirribosa, y la otra es beta-ribosa. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? La ribosa. La ribosa es un azúcar de 5 carbonos. Recuerdan que habíamos visto que la ribosa formaba un hemiacetal, por eso se forma el ciclo, donde tenés un oxígeno y 4 carbonos, y teníamos los 3 carbonos asimétricos hacia la derecha. La cuestión es que el cuarto carbono puede formar el hemiacetal, y el hemiacetal formaba en la posición 1 de cualquiera de las dos, se forma un OH anomérico nuevo que puede ser alfa o beta. Esto es un beta, en la posición 1. Después la segunda, la tercera y la cuarta iba hacia la derecha, por eso lo poníamos para abajo. La diferencia, desoxi, de, quiere decir no, desoxi, le falta oxígeno. Entonces acá no hay OH, hay hidrógeno solamente. Entonces, esto es la beta-desoxirribosa, es la ribosa a la que le falta el OH de la posición 2. La ribosa es la que nosotros ya habíamos visto, solo que trabajamos con la beta, no con la alfa. La beta-ribosa, y esto es la beta-2-desoxirribosa, o sea, en la posición 2 es donde falta el OH. Esa es la gran diferencia de esos compuestos. Además de tener el azúcar, que va a ser de la ribosa, va a haber una base, que es una amina heterocíclica, sí o sí son cíclicos, se llama pirimidinas o purinas, de un ciclo o de 2 ciclos. Ciclos de 6, y este es un ciclo de 6 y otro de 5. Y se llama hetero porque no son todos de carbono. Necesita alguno de los ciclos tienen nitrógeno. Todo lo que tenga así tanto nitrógeno es lo que es más básico, que es lo opuesto a lo ácido. Y además, un grupo fosfato. El grupo fosfato tiene que venir del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el fósforo formando 3 OHs y un coordinado que se pone un doble enlace o una flechita. De esto es el ácido, pero el ácido al perder hidrógeno forma un anión, que son los fosfatos. Entonces esto vamos a aparecer muchas veces los fosfatos, aparece el fósforo muchas veces en los compuestos. Ahora, hasta acá nosotros tendríamos lo que se llaman nucleótidos. Los nucleótidos tienen esos 3 grupos. Tiene el azúcar, que es la ribosa, la beta-ribosa o la beta-desoxirribosa, una base, son 5 o 6, y el grupo fosfato. Si se formó el nucleótido. Ahora, si le falta el fósforo, eso se llama nucleósido. Los nucleósidos solamente surgen entre el azúcar y la base. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos lo que tienen es OH, todos tienen OH. ¿Qué van a hacer? Entre el OH de uno y el hidrógeno van a perder agua, siempre es pérdida de agua. Entonces, entre el azúcar y esa amina o esa base pierden una molécula de agua y se engancha en la posición 1 de la base y del azúcar, y la base forman un puente. Eso se llama puente o enlace glucosídico, porque es con el azúcar con que se va a enganchar en la posición 1, con este carbono, o con este carbono, que es el carbono 1. Si además se engancha con el fosfato, se va a enganchar con el carbono 5. Entonces también voy a perder agua entre el sulfato, el fosfato y el OH en la posición 5. Entonces, esto sería, como veíamos para glúcidos, los monosacáridos era lo más sencillito. Ahora, se juntaban dos, era el di, el tri, el tetra.
Igual que los aminoácidos. Tengo un aminoácido, un dipéptido, un tripéptido, un tetrapéptido. O sea, se empiezan a juntar. Acá, la cuestión es que acá ese mono que yo tengo tiene por lo menos 2 o 3 grupos. Esto se replica un montón de veces. Entonces se forman ADN y ARN, esa misma estructura repetida un montón de veces. Lineales, sin ramificaciones. Entonces tengo un montón de estas estructuras. Ahora vamos a ver el dibujito que va a quedar más lindo que el que hago yo acá, para que tengan bien afianzado qué es esto. Por ejemplo, esto sería una representación de la ribosa y de la desoxirribosa. ¿Ven? Acá le falta el OH. Acá lo tiene. Por eso es como una excepción. Y es tan importante darme cuenta de eso. Esto viene de la ribosa. Eso es una de las partes, una de las patas de todo esto. ¿Con quién se va a enganchar? Con las bases. ¿Qué bases? Estas, no sé si las tengo al revés. Bases, tantos nitrógenos, así. Algunos son con ciclos de 2 y otros de un solo ciclo. Tiene un nombre específico cada uno. Algunos están en el ADN, otros están en el ARN. Ambos pueden estar en cualquiera de los dos. Así que no es que a lo mejor tenemos que estudiar todos estos grupos, pero sí sabemos que esto, que son las bases, son otra de las patas del ADN o ARN. Entonces, esto sería, hasta acá, sería una base, alguno de estos que yo les marqué acá, que pongo base, que en la posición 1 de la ribosa se va a enganchar. No sé si va a ser el desoxirribosa o la ribosa, depende si es ADN o ARN. La gran diferencia entre los dos es tener o no tener el OH en esa posición 2. Y eso se va a enganchar en la posición 5 con el fosfato. Si es un fosfato, pueden ser 2 fosfatos o pueden ser 3 fosfatos. Por eso a mí me dice nucleósidos, no tengo fosfato. Nucleótido, cuando tengo fosfato, pero es monofosfato, entró un solo fósforo. Difosfato o trifosfato, pero cualquiera de estos, al meter el fosfato, es nucleótido, que es un poco más complejo. Esto sería un ciclo que está replicado un montón de veces para formar los ADN o ARN. Va a depender si tengo o no tengo el OH acá. Esto es bastante complejo. Esto sería una representación del ARN y ADN. ¿Qué me está marcando? Un montón de cosas. Tengo eso sería todo esto, sería la ribosa, el azúcar, con fosfato o sin fosfato, depende. Eso sería el esqueleto. Ahora, esto que está paradito, eso sería la base con el que se va a unir. Cuando tengo un solo esqueleto, es ARN. Cuando están los dos esqueletos, es el ADN. En realidad, lo más importante es el ADN, que es el que va armando la genética nuestra, los genes que se van a ir formando. Y las células cómo se van replicando entre sí para formar las proteínas que uno necesita. Y después ese ADN va al ARN. Esto es como manejar un poquito de dónde viene. Acá. Es otra manera que queda más prolijo que lo que yo hago acá. Puedo tener o no el fosfato. Si no, entonces tendría el azúcar con una base, una de las que me marcaron a mí, sin o con el fosfato. Puedo tener un solo fosfato, puedo tener 2, puedo tener 3. Y eso, claro, son macromoléculas. Esto es un pedazo de la macromolécula. Esto se empieza a repetir una vez, 2 veces. Lo que puede cambiar es que cada base que tengo acá arriba puede ser distinta. Por eso acá me marcan colores distintos.
esto es un celestito, esto es un rosado, el otro es con colores diferentes, para indicar que estoy trabajando con bases diferentes. Todo esto es entender todo lo que es la estructura de las macromoléculas. Yo tengo más que dibujarlo con colores para distinguirlo, pero no puedo darme cuenta de el orden en que están ubicados. Los científicos a lo mejor pueden medirlo, pero no es tan fácil darse cuenta de todo esto. Estos son pedacitos del cuerpo nuestro. Imagínense que esto tenemos en un montón de lugares, tenemos ADN en nuestras células. Pero el tamaño es tan pequeño que obviamente que no los podremos ver. Es como ver, voy a ver un electrón por ahí. Vayan a ver algún electrón si lo encontramos por ahí. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es? ¿De dónde parto de la macromolécula que es el ADN y ARN? Bueno, a partir de esa gran molécula se empieza a romper, se empieza a degradar, se empieza a romper en moléculas más chicas. Desde esas macromoléculas me empiezan a formar los oligonucleótidos, o sea, esos ácidos nucleicos un poco más chicos. ¿Qué necesito para esto? Una enzima para que se produzca la reacción. Esa enzima, que siempre termina en asa, tiene un nombre específico. Son las nucleasas, perdón que está mal puesto la A, nucleasas. Esto es la enzima para empezar a romper, para formar los oligonucleicos. Usa otra enzima que los fosfodiesterasas. Todo ese nombre. Tengo que recordar que, bueno, es una enzima. Todas las enzimas van a terminar en asas. Habíamos visto la maltosa, me va a dar la maltasa. Esto no, esto ya me empieza a cambiar los nombres. Esos son los oligonucleótidos. Después, ¿qué me va a dar? Los nucleótidos, donde yo tenía esas tres estructuras, la base, el azúcar y el fosfato. Ahora, cuando se me va el fosfato, me va a formar el nucleotidasas. Asas es una enzima para que pierda esta PI, es el fosfato que tengo que eliminar. Esa P es por el fosfato. Voy a eliminar uno porque tengo uno. ¿En qué se transformó? En el nucleósidos. Los nucleósidos lo que tienen es el azúcar y la base, que con la enzima específica, que es fosforilasa, me va a dar por un lado la ribosa y por otro lado la base, que no sé cuál de las bases era. Pero la ribosa va a enganchar por ahí un fósforo, por ahí un fosfato, entonces me va a terminar formando la ribosa, una fosfato. Después, entre esto y esto, o sea, yo del nucleósido para el nucleótido puedo volver con ese fosfato. ¿Qué pasa? El ATP, que es la máxima energía de una reacción, quiere decir que hay tres fosfatos. Si pierdo uno, me va a dar el ADP, difosfato. Entonces, todo esto de energía que se pierde es tener un fosfato más, un fosfato menos. Por eso dice ATP trifosfato. ¿De quién? De una de las bases con las que se puede usar la ribosa. ¿Y qué es lo que necesitamos para que se rompa todo esto, además de las enzimas específicas? Hay precursores metabólicos, se llama, que son los que inician toda esta reacción y son importantes acá. Los aminoácidos que van a terminar elaborándose, la ribosa, 5-fosfato, porque se va a enganchar con un fosfato. Voy a terminar eliminando dióxido de carbono y voy a terminar eliminando amoníaco. El amoníaco es tóxico. Ojo, que lo debemos haber visto en alguno de los momentos, a partir de los aminoácidos, el final es, lo vi en la parte de metabolismo, hay el amoníaco que es tóxico. ¿Qué es lo que nos pasa? Es tóxico, pero es muy soluble en el agua, entonces se disuelve en el agua que tenemos en la sangre, y al disolverse me termina eliminando como urea, y es lo que terminamos liberando, que no es algo tóxico, que no nos va a hacer mal, que está disuelto y lo liberamos nosotros en el orín. Cuando orinamos terminamos de desarmar
ese amoníaco que es tóxico lo transformamos en una sustancia que no es tóxica y lo eliminamos. El tema es si nuestro cuerpo no puede eliminar o no lo puede traducir ese amoníaco en sustancias que no sean tóxicas. Pero bueno, eso ya son problemas de salud aparte. Bueno, esto es más creer que es esto así, con esas rayitas, significan carbonos que están unidos con grupos OH, los ciclos esos de las bases que tienen, bueno, son ciclos de 6 carbono o de 6 y 5 enganchados. Esas bases, con que me digan la palabra base ya está. A lo mejor no hay más que decir eso. Sí es importante lo de la ribosa porque justamente el ADN y el ARN, la diferencia que tienen es el segundo carbono de la ribosa con o sin OH. Esa es la diferencia. Bueno, esto sería como el final de todo esto. Sería las macromoléculas más complejas son estas. Y tienen que ver con todos muchos procesos químicos que en realidad no se producen en 3 o 4 etapas como vemos acá. Cada reacción química, por eso en metabolismo hay tantas reacciones químicas, porque cada uno, para que una sustancia se transforme en otra, no se hace en una sola etapa. A lo mejor son 10 etapas, 8 etapas, 12 etapas para llegar al producto. Y eso termina realizando un montón de actividades y procesos químicos en etapas. Y es imposible traducir todo y saber todo junto. Así que bueno, esto vamos a estudiar más la parte teórica e identificar los grupos funcionales de ADN y ARN.